Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo la verdad que ando muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra saga de neurourología pediátrica. Ya estamos en la clase 3. Hoy vamos a ver un tema realmente importante en el ámbito pediátrico. Así que, sin más, vamos a dar inicio a esta presentación, sin antes decirles que si están desayunando o con alguna colación en la mano, o almorzando o merendando o cenando, buen provecho y sin más preámbulos vamos a empezar con la clase de hoy. Como siempre me gusta empezar con un caso clínico como para entrar en calor del tema que nos espera hoy, y el caso clínico es el siguiente y es el que tienen enfrente de ustedes. Un paciente que viene por presentar hinchazón en los ojos. En cuanto a su enfermedad actual, es un paciente masculino de 4 años que consulta por edema palpebral bilateral de 5 días de evolución. La madre refiere que inicialmente aparecía al despertar y mejoraba durante el día, pero en las últimas 48 horas se hizo persistente. Asocia aumento de volumen abdominal y disminución de la diuresis. Niega fiebre, niega síntomas respiratorios, niega antecedentes de enfermedad renal. A nivel del examen físico, peso actual del chico es de 19 kilogramos. Pesaba habitualmente 17 kilogramos, o sea, vemos una ganancia de peso, una TA de 95-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, estaba febril, está con un buen estado general, presenta edema bipalpebral bilateral blando, edema de miembros inferiores 2 cruces, ascitis leve, sin exantema, sin artritis, sin hepatoesplenomegalia, sin signos de insuficiencia cardíaca. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué estudio solicitaría para confirmarlo? Bueno, mientras ustedes piensan en las posibles respuestas, vamos a pasar a la siguiente presentación, en la cual veremos los objetivos de esta clase, que va a ser que al finalizar esta actividad ustedes serán capaces de reconocer las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, comprender su fisiopatología, realizar el diagnóstico, interpretar los estudios complementarios, identificar complicaciones potencialmente graves, iniciar el tratamiento adecuado, reconocer recaídas y criterios de derivación al nefrólogo pediátrico. Muy bien, ya sabiendo cuál es la patología que presentaba nuestro caso clínico, vamos a ir desarrollando dicho cuadro. Siempre es importante empezar y saber muy bien la definición de las cosas. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrótico, doctor? Bueno, el síndrome nefrótico es un síndrome clínico biológico producido por un aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, caracterizada por proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia, y además tener en cuenta que es la glomerulopatía más frecuente en pediatría. Aproximadamente hasta el 90% de los niños responden inicialmente al tratamiento con corticoides. Fisiopatología. Bueno, recordemos que va a haber un daño a nivel de los podocitos, el cual, al ser dañados, va a generar pérdida de proteínas por la orina, el cual disminuye la presión oncótica plasmática, y esto da paso de líquido al intersticio, que por ende se genera edema. Todo esto lo tenemos que conocer bien, y si no recuerdan bien todo lo que acabo de mencionar recién, vayan y repasen la ley de Starling del ultrafiltrado, en el cual explica la fisiopatología, en este caso el síndrome nefrótico. Bien, cuando ocurre este desequilibrio en la ley de Starling del ultrafiltrado, como consecuencia nos va a traer retención renal de sodio, mayor activación neurohormonal, hipovolemia efectiva, hiperlipemia compensadora y un estado protrombótico, y también pérdidas de inmunoglobulinas. En cuanto a las causas, se habla de que existe un síndrome nefrótico primario y un síndrome nefrótico secundario, del cual el primario es más frecuente en todos los casos. El secundario se va a dar por enfermedad de cambios mínimos hasta el 90% de los casos, y con un pico entre los 2 y los 6 años. Esto es importante, siempre la edad, como vengo diciendo, hace clases ya anteriores. También la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, proliferación mesangial difusa, síndrome nefrótico secundario, lúpulas, la púrpura de Henoch, hepatitis B, VIH, fármacos, neoplasias, etc.
serían también, además, las otras causas de síndrome nefrótico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, ya el caso clínico nos ilustró un poco de cómo podría ser la manifestación clínica, ¿no? Sin duda es el edema, que es el signo cardinal, que inicialmente es palpebral y es matutino, posteriormente llega a los miembros inferiores y genitales y la pared abdominal, y en los casos severos el paciente presenta ascitis, derrame pleural y anasarca. También considerar el aumento de peso, que habitualmente es secundario a la retención hídrica, la oliguria, frecuente durante la fase activa. La fatiga va a ser secundaria justamente al edema y a la disminución del volumen circulante efectivo. Y las infecciones, como habíamos hablado, por mayor susceptibilidad por pérdidas urinarias de inmunoglobulinas. ¿Y cómo hago el diagnóstico, doctor? ¿Cómo hago el diagnóstico, doctora? Bueno, principalmente por la clínica de nuestro paciente, la anamnesis y el examen físico nos van a aportar información muy importante, pero también tenemos los exámenes complementarios, dentro de ellos los estudios iniciales recomendados para poder realizar en nuestros pacientes son hemograma, urea creatinina, ionograma, albúmina, si es que nuestro centro hospitalario tiene para realizar, lo mismo que el proteinograma, perfil lipídico, C3 y C4, si estoy en dudas diagnósticas también pido, y también ANA según el contexto clínico, así este anticuerpo. En cuanto al laboratorio, ¿qué puedo encontrar? Las tiras reactivas, 3 o 4 cruces, también puedo solicitar prueba de orina, también la relación proteína-creatinina urinaria, que sea mayor o igual a 2 miligramos o mayor a 200 miligramos milimol. En sangre puedo encontrar una albúmina baja, menos de 2,5 gramos de decilitro, que es lo habitual. Proteinograma con una hipoproteinemia, colesterol elevado y lo mismo que el triacilglicérido. Bien, en cuanto a la sospecha, ¿no?, de una causa secundaria. Bien, cuando el paciente tenga menos de un año o que sea mayor a 12 años, o con la presencia de hematuria macroscópica, también de hipertensión arterial, insuficiencia renal o daño renal agudo o crónico. Pero en este caso vamos a quitar de lado que sea agudo o que sea crónico. Simplemente vamos a dejar el daño renal, ¿sí? También hipocomplementemia, manifestaciones sistémicas, ¿sí? Todo esto nos hace sospechar de una causa secundaria. En cuanto a las complicaciones, como vemos son varias, dentro de las cuales tenemos infecciones, especialmente peritonitis bacteriana espontánea, celulitis y neumonía, tromboembolismo por factores que ya el paciente va a estar predispuestos, por hemoconcentración, por pérdida urinaria de antitrombina 3 y también por la propia inmovilidad que pueda llegar a tener el paciente. La hipovolemia, ¿sí? La hipovolemia puede coexistir con un edema severo y la lesión renal aguda, que debo considerar siempre en estos casos de nefrouropatología. En cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento, doctor? ¿Cuál sería el tratamiento, doctora? Muy bien. Tenemos que tener siempre en cuenta el tratamiento no farmacológico y las medidas generales. Dentro de las medidas generales, restricción moderada de sodio, control de peso diario, balance hídrico, vigilancia de la tensión arterial, y las guías como la IPNA recomiendan dieta hiposódica durante las recaídas con edema moderado o severo. En cuanto al tratamiento farmacológico, sin dudas la corticoterapia inicial es lo recomendado. Podemos empezar con 60 miligramos metro cuadrado día o 2 miligramos kilogramos día, con un máximo de 60 miligramos día durante al menos 4 o 6 semanas. Posteriormente bajamos la dosis a 40 miligramos metro cuadrado o 1,5 miligramos kilogramo en días alternos durante 4 semanas, ¿sí? Un día sí, otro día no, otro día sí, la medicación. ¿Y cómo sería la respuesta al tratamiento? Una remisión, hablamos de proteinuria negativa o tasas durante 3 días consecutivos. Y en los casos de córtico sensible, la remisión se va a dar dentro de las primeras 4 semanas del tratamiento, y en cuanto a los córticos resistentes, ausencia de remisión luego de 4 semanas de corticoides. Ahí nos daremos cuenta que estamos frente a un paciente córtico resistente. ¿Y cuál sería el pronóstico? Bueno, ¿cuál sería el seguimiento? Quise decir. El seguimiento va a ser a las primeras 48 o 72 horas, donde evaluamos peso, diuresis,
progresión del edema y la tensión arterial. Controles semanales durante la inducción, solicitar proteinuria urinaria, peso y TEA. También podemos hacer una revisión al mes, en donde vamos a valorar la remisión, los efectos adversos de los corticoides y la necesidad de derivación a un centro con mayor complejidad. Monitoreo domiciliario, ya que muchos nefrólogos pediatras recomiendan peso diario, tiras reactivas urinarias y registro de las decaídas que pueda tener nuestro paciente. Ahora sí, el pronóstico, bueno, hasta el 90% de estos síndromes son córticosensibles. La mayoría corresponde a enfermedad de cambios mínimos y entre el 70 al 80% tendrá al menos una recaída durante la evolución. Así que hay que quedarnos tranquilos si nuestro paciente recae, porque hasta el 80% o hasta el 70% de los pacientes puede recaer al menos una vez. Una proporción desarrollará el síndrome nefrótico frecuente recidivante o el famoso córtico dependiente. Y como conclusión o mensaje final, niños de 2 a 6 años con edema palpebral más proteinuria, síndrome nefrótico hasta demostrar lo contrario. Yo creo que eso deben tomar nota y deben subrayar y poner grande en su habitación, en su consultorio, en donde sea. Y no olvidarse que niño de 2 a 6 años, nuevamente repetimos, con edema palpebral más una proteinuria, es síndrome nefrótico hasta demostrar lo contrario. La enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente, también es algo que no hay que olvidar. Las infecciones y los eventos trombóticos son complicaciones graves que puede tener nuestro paciente y el diagnóstico, como dijimos, es puramente clínico y también nos apoyamos en los estudios complementarios, como en este caso el laboratorio. Si llegaste hasta este punto del video, muchísimas gracias por prestar atención. Dejo la bibliografía de donde saqué la información y si tenés dudas, si tenés preguntas, déjamelo en la cajita de comentarios que estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. No olvides de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas esta saga de nefrourología pediátrica que estoy armando. ¿Sí? Así que sin más me despido de esta presentación. Chau chau.